Ya, el tema de hoy que vamos a realizar es la discriminación. Por ejemplo, en esta figura ustedes pueden observar, ¿no? Hay una niña, ¿no? Y hay cuatro niñas, pero una está con su cara triste, dice, ¿por qué? Porque una de ellas está diciendo que no nos juntemos con Laura porque usa ropa vieja y no nos puede hablar, ¿no? Entonces, porque tiene una ropa supuestamente vieja, la están discriminando, la están separando de su grupo. Entonces, ¿qué significa? Justo acá un ejemplo de lo que es discriminar, ¿no? Entonces, discriminar es digamos, ya, discriminar significa diferenciar, ¿ya? Distinguir, separar una cosa de otra. Por eso, en esta figura que les mostré, es un ejemplo claro de lo que es una discriminación. ¿Por qué? Porque a la niña la están separando de su grupo porque Puedo no... ver la pantalla. ¿Cómo? Puedo ver la imagen que se está mostrando. Se ve todo negro. ¿No se ve? ¿Todos ven o Ah, ya, no? ya, yo Ah, no ya. lo veo. ¿No Sí ves? se ve, profesor. ¿Todos ven? Sí, Ah, lo ven. profe. ¿Sí? Profe, yo no lo veo. ¿Quién no ve? Ya, Renzo, profesor, ya puedo Andrés, ver, profe, ya puedo ver. Yo sí veo. todos ven, si Yo lo estoy puedo ver. mostrando. Estoy Yo lo mostrando en la puedo ver, profe. Yo pantalla. también veo. Ya, es Yo lo falla, puedo ver. algo está fallando de tu equipo, porque todos están viendo, ¿ya? Continúa entonces. Entonces la discriminación, ya, continuamos. Entonces la discriminación es una situación en la que una persona o grupo es tratado de forma desfavorable a causa de prejuicios, ¿no? Generalmente por pertenecer a una categoría social distinta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a esa niña la están discriminando porque supuestamente no tiene la ropa sucia. Entonces, supuestamente no, este es un prejuicio, ¿no? Supuestamente no pertenece a su grupo, por eso la estaban discriminando, la están sacando de su grupo. Entonces, ¿qué categorías se pueden distinguir cuando hay una discriminación? Se discrimina cuando se encuentra con respecto a la raza, con respecto a la orientación sexual, con respecto a la religión, con respecto al rango socioeconómico, por decir qué tanto dinero tiene o cómo se viste, ¿no? Ese es nivel socioeconómico. También se discrimina con respecto a la edad y también con la discapacidad, ¿no? Por ejemplo, algunas personas que son discapacitados a veces también son discriminados, ¿ya? Entonces, mira, en la discriminación algunas veces no hay violencia, a veces no hay. A veces con los gestos tú estás también discriminando. Entonces, la discriminación es una forma de violencia pasiva, ¿no? A veces no hay un ataque o no hay una agresión física, sino basta con que tú discrimines, con que tú a las personas le das un trato diferencial, entonces ahí tú ya le estás haciendo mucho daño. Inclusive el daño que tú le haces es más grave que cuando tú le das de repente un mal golpe, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ven esas diferencias? Esas diferencias
ya sea por el color de piel, etnia, o sea, raza, sexo, edad, cultura, religión o ideología. Entonces, los individuos, o sea, las personas que discriminan, ¿por qué lo discriminan? Porque tienen una idea muy mal, ¿no? Ellos tienen una idea distorsionada, o sea, algo que no debe ser. O sea, para ellos lo que hacen está bien, pero sin embargo es muy mal. Y esas personas que discriminan, en otras palabras, a veces se creen superiores, que tienen virtudes más por arriba de los otros, ¿no? Entonces, como yo sé más, yo estoy supuestamente mejor que los demás, entonces me da el derecho de restarle cualidades a las demás personas. Y eso no debe ser, ¿no? Esa es más o menos una idea de lo que es la discriminación. Y muchas veces este rechazo se manifiesta como hasta con miradas odiosas, o cuando no los aceptan en lugares públicos, en trabajos, en los colegios también, en escuelas. En algunas escuelas hay mucha discriminación también, y eso afecta a la persona rechazada. Los prejuicios a cierto tipo de comunidades hacen que los individuos que pertenecen a estas sean prejuzgados antes de ser conocidos. Son generalizados y rechazados. Por ejemplo, ahora último que han llegado muchos extranjeros al Perú, muchas veces ya tú no conoces a la persona, pero por hechos que ellos han cometido sus connacionales, ¿no? O sea, sus demás paisanos cometen delitos, entonces tú ya desde hecho tú lo prejuzgas, ¿no? Si tus paisanos son ladrones, roban, entonces tú también eres ladrón. Eso se llama prejuzgar a las personas. Entonces tú ya lo estás rechazando, ¿no? Lo estás, digamos, quitando. Esa es una forma ya de rechazo, ¿no? Entonces la intolerancia, el rechazo y la ignorancia en la mayoría de los casos son determinantes para el nacimiento de conductas discriminatorias. También otra cosa que hacen también son las creencias populares, ¿no? Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado, ¿no? Por ejemplo, dicen, los judíos son avaros, ¿no? Los gitanos son ladrones. Los coreanos son sucios. El que tiene la tez trigueña es cabecita. Los bolivianos, venezolanos son inmigrantes ilegales. ¿Sí? Entonces, todas esas creencias, ¿no? Más tarde se convierten en odio. Entonces, los individuos o las personas que son afectadas por esas clasificaciones no son valoradas por virtudes, sino por características secundarias, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos que nosotros lo podemos ver, ¿no? En esta figura podemos ver algunos tipos de discriminación. Por ejemplo, vemos, ¿no? Tipo, por ejemplo, por raza, ¿no? Si tú eres mestizo, blanco, negro, no sé, hay discriminación. Luego, por género, si eres hombre o eres mujer. Por religión, si eres budista, eres judío, eres de otra religión, de repente evangelista, entonces también existe discriminación, ¿no? Existe también discriminación por la edad, ¿no? Muchas veces ya cuando una persona tiene su edad, ya lo tildan o le ponen adjetivos, no dicen viejo, no le dicen un montón de cosas. Entonces eso
también es una forma de discriminar. En algunos trabajos, las personas que ya tienen mucha edad ya no los dejan trabajar. Dicen, no, vaya a cuidar nietos, usted ya no está para trabajar, ¿no? A las mujeres también las discriminan en forma de viejo, ¿no? A las mujeres, por ejemplo, en los trabajos, a veces las discriminan también. O sea, por ejemplo, a un trabajador hombre, un ingeniero que es hombre, que ha estudiado con una mujer que también es ingeniera, a veces al hombre le pagan más que a la mujer, a pesar de que ambos han estudiado igual, ambos realizan la misma función. Sin embargo, por el hecho de ser hombre, le están pagando más. Esa también es una forma de discriminación. Luego, las personas discapacitadas también sufren, ¿no? A veces la gente se burla de un discapacitado. Un niño que tiene síndrome de Down, a veces no tiene las mismas situaciones que una persona normal, y sin embargo a veces la gente se burla de ellos, ¿no? Sabiendo, a pesar de que sabe que tiene esa discapacidad, se burlan. Hay niños que tienen ciertos síndromes, los niños autistas, por ejemplo, ¿no? También tienen ciertas particularidades y a veces son discriminados. Y a veces también las personas con discapacidad que utilizan, por ejemplo, sillas de rueda, a veces también, o sea, a veces hay sitios donde no pueden ingresar porque no han puesto algo adecuado para ellos, ¿no? Por ejemplo, no pueden entrar a un restaurante porque no han puesto una pista especial para que ellos puedan subir o ingresar a un restaurante. Recién ahora ya se está cambiando eso, ¿no? Y luego por la orientación sexual. A veces los niños o personas que no son heterosexuales, sino homosexuales, a veces son también, o muchas veces son rechazados, ¿no? Son también discriminados. A veces en los colegios son objeto de burlas, ¿no? O son, digamos, separados del grupo porque piensan que los van a, no sé, piensan que la homosexualidad es una enfermedad que se puede contagiar, y eso no es cierto. Luego, y también por circunstancias personales, ¿no? Por ejemplo, a veces las mujeres, por ejemplo, cuando una mujer es, digamos, un trabajo, a veces no aceptan mujeres. ¿Por qué? Porque puede ser que esa mujer en algún momento se embarace y entonces no va a producir lo mismo que un hombre. Pero cuando una persona está embarazada, en su trabajo van a tener que tener descansos prenatal, postnatal, también tienen un tiempo de lactancia, o sea, trabajan menos tiempo. Y entonces las empresas a veces no quieren mujeres, quieren trabajar con hombres, ¿sí? Sin embargo, ahora las mujeres son, por ejemplo, ahora tú puedes ver mujeres que hacen diferente tipo de trabajo que antes era exclusivo de hombres. Por ejemplo, hay mujeres mecánicas, hay mujeres que manejan tractores, ¿no? Hay muchas mujeres que tienen a cargo ingeniera, sí, que tienen a cargo una construcción. Tú la ves con su casco, la ves y trabajan tan igual como un hombre, no tienen por qué discriminarla por el sexo, ¿no? Eso es por discriminación por el sexo, o sea, porque es mujer, te quieren pagar menos, ¿no? O te quieren dar, o también te marginan, te quieren dar trabajos sencillos, ¿no? Por ejemplo, tú eres ingeniero o hay mujeres que trabajan en construcción, que agarran lámpara, agarran pico, agarran su carretilla y trabajan tan igual como un hombre. Es así. También ahora, antes no había, por ejemplo, militares, mujeres. Ahora sí hay mujeres militares, mujeres que están en el
ejército, en la marina, en la aviación, en la policía. Hasta hace algunos años no existía mujeres en las Fuerzas Armadas porque decían que no, que la mujer no sirve para ser militar, ¿no? Entonces hay muchas cosas, hay muchas cosas que ahora ya está cambiando. En anteriores épocas era normal. Por ejemplo, ustedes habrán visto películas en Estados Unidos, por ejemplo, en el siglo pasado, las personas de color negro no podían, si viajaban en un ómnibus, tenían que sentarse en la parte de atrás. No se juntaban con la gente de color blanco. Y eso era normal, o sea, ya era normal, ¿no? Así es. Pero eso ya poco a poco ya se ha ido ya desapareciendo, ¿no? Pero aún, de todas maneras, existe esa discriminación. Luciana, ¿alguna pregunta? Una vez en la estación Naranjal yo vi varios acachaquitos con sus armas y vi por ahí una mujer. Sí, pues así es. ¿Ya? Correcto. Ya, entonces, así es. Esos son algunos tipos de discriminación. Ahora, nosotros, ¿cómo debemos ser un poco, digamos, tolerantes, ¿no? Hay que buscar, evitar siempre nosotros de cambiar, ¿no? Ustedes que son más jóvenes, porque a veces las personas de edad hemos estado en épocas en que muchas cosas eran normales, pero ahora ya está cambiando. Entonces, y ustedes son, digamos, son la nueva generación que deben hacer respetar que no exista ya ese tipo de discriminación. Ya no debe existir. Ya debe ser normal que personas de una misma raza no estén, digamos, conviviendo muy bien. No tienen por qué, digamos, marginarlos, ¿no? Sacarlos del grupo. Eso ya pasó, ya debe desaparecer de nuestras cabecitas, ¿no? ¿No? Y ustedes cuando vean a veces así, de repente a sus familiares, ustedes también deben corregirles, ¿no? Porque a veces, como repito, las personas de más edad han estado acostumbradas a ciertas cosas, lo han visto como algo normal. Entonces les molesta todavía que ocurran esos cambios, ¿no? Inclusive algunas personas dicen, no, pues, la mujer, ¿por qué la mujer, no? La mujer es para su casa, ¿no? ¿Por qué va a hacer sus trabajos, no? Antiguamente, por ejemplo, algunos en provincias o algunos sitios, los padres no enviaban a las hijas mujeres al colegio. Decían que no, el colegio solamente era para los hombres, las mujeres no. ¿Ya ves? Eso era normal, ese pensamiento. Antes también a las mujeres en provincias a veces simplemente le buscaban un esposo. La criaban a las mujeres para que sean, digamos, amas de casa, para que laven, limpien y atiendan al esposo. ¿Ah? Profesor, ¿Sí? yo también me acuerdo que una vez en las noticias, una vez hace tiempo será, pero que dijeron que la mujer que solo se encargara de darle comida a su esposo y a su hijo y nada más. Claro, ese era un pensamiento muy antiguo, ahora ya no. Ahora ustedes por eso que ustedes están ahorita en el colegio, todos ustedes, ¿no? Ya no se margina hombres, mujeres. Antes, repito, solamente los padres daban estudios a los hombres, mujeres no. Dice, ¿para qué? La mujer se va a casar, va a tener su esposo y nada más, pero no es así. Ustedes deben, ustedes deben estudiar, ¿no? Hombres, mujeres, estudiar. Igual los dos, en igualdad. Y más adelante ustedes puedan ¿no? afrontar la vida solos, ¿no?
En otros países, por ejemplo, los chicos a los 18 años ya son independientes, ya no están a cargo de los papás, porque a los 18 años ya ellos ya han acabado de estudiar e inclusive ya tienen algún tipo de trabajo o están estudiando en en un instituto de educación superior, ¿ya? Así es. A ver, preguntas, a ver, Linda, que te he visto, Linda, Celeste, te he visto muy alejada. A ver, ¿has captado algo? A ver, ¿has entendido algo? A ver. Profesor, ¿Qué me puedes decir de la discriminación? ¿Qué me puedes decir tú de la discriminación? Ejemplo de discriminación, de repente, por ahí tú has escuchado, has oído. A ver, ya un ratito, estoy hablando con Celeste, luego voy a hablar con cada uno de ustedes, no se preocupen. Con Celeste. Celeste. Celeste, ¿dónde está? Se fue. profesor, Ya, a ver, explícame, o sea, ¿qué cosas has entendido de lo que hemos... de la discriminación. Sí, discriminación. ¿Qué me puedes decir tú de la discriminación? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se debe discriminar? ¿Alguna vez te han discriminado o tú has visto que han discriminado a alguien? Ay, cuéntanos algo de la discriminación. A ver, chismea. A ver, dime. Que un señor le dijo a la señora que no puede trabajar porque es una mujer y la señora le reclamó y llamó a la policía porque el señor no la dejaba trabajar. Ya, eso ya, entonces por trabajo, ¿no? Ya. A ver, Renzo, ¿qué opinas tú de la discriminación? Renzo. Yo no, A ver, Renzo. A ver, ¿qué opinas tú de la discriminación? Profe, su cámara está mal, está al revés su cámara. Miss, A ver, profesor, Renzo. yo opino que la discriminación está mal. Que ¿Cómo? todos yo opino, profesor, que la discriminación está mal y deberían tratarnos a todos por igual. Muy bien. ¿Qué opinas tú, Luciana? Luciana. Opino que no está bien discriminar a las personas porque ambos somos como hermanos. Claro, no debe existir discriminación, ¿no? A ver, Milenka, ¿qué opinas tú de la discriminación? Yo opino que está muy mal discriminar a una persona porque la persona cuando le discrimina a la persona se pone triste por lo que esa persona está insultando a esa persona y se va sintiendo muy mal. ¿Cómo se llama? Y es malo discriminar a las personas porque todos somos iguales. Muy bien. André, a ver, ¿qué opinas tú de la discriminación? André, ¿me escuchas? André, ¿no me escuchas, André? ¿Escuchas? Profesor, no lo puede escuchar porque había puesto una opción que era para desconectar el audio. No sé si ahorita ya lo habrá conectado. O sea, No lo ha conectado. Ya. no sé yo, pero Ya, entonces miren, listo, ¿quién más está? Alejandro Ríos recién entrando, demasiado tarde. Ya, entonces vamos a hacer un alto y regresamos 8:50 entramos, ¿ya? 8:50 entramos nuevamente. Ya, 8:50 entramos. ¿Qué dijo? Entramos a los 8:50. Ya. Ya, entonces, continuamos. ¿Qué cosa es la discriminación social? Miren, escuchen.
Entonces, las personas discapacitadas son una de las que están más afectadas en nuestro país. ¿Por qué? Porque una persona discapacitada se le hace difícil, ¿qué cosa? Conseguir trabajo. Por ejemplo, las personas que no ven, a veces hay personas ciegas, ellas a veces son profesionales porque han estudiado alguna carrera técnica o a veces una carrera profesional. Hay muchas personas que son invidentes y tienen una carrera, son ingenieros, son abogados, pero se les hace difícil conseguir trabajo, no pueden conseguir trabajo. Entonces, para ellos es difícil conseguir trabajo, obtener una óptima asistencia médica para su problema. También las personas, como son menos, para su cura es poco probable que ellos tengan, o sea, no pueden conseguir asistencia médica para su problema. Por ejemplo, instituciones educativas, por ejemplo, para niños que tienen ese tipo de problemas, es difícil conseguir, ¿no? Por ejemplo, un colegio normal, no, si bien cierto, no se discrimina a veces, no van, no porque lo van a discriminar, sino no van a un sitio porque no hay, es difícil que un profesor pueda enseñarles, por ejemplo, a un niño que es, por ejemplo, sordo-mudo, ¿no? Entonces, un profesor que no está capacitado no le va a enseñar. Pero sí hay instituciones educativas, pero son muy pocas que sí tienen personal que enseña a esos niños que tienen este tipo de problemas. Sí les enseñan, pero en un colegio así normal a veces no tienen el equipo necesario ni los profesores que tienen esa especialidad, porque para tratar niños de este tipo, los profesores tienen que especializarse. Entonces se le va a hacer difícil a esos niños, digamos, un profesor que tiene sus conocimientos básicos pueda enseñarles. Entonces hay colegios especiales que se les llama, que ven o pueden enseñar a ese tipo de personas, ¿ya? Entonces sí hay, pero hay pocos recursos, poquitos colegios, ¿no? Lamentablemente ese tipo de discriminación se da ampliamente en nuestro país. ¿De qué forma? Rechazando a las personas, no tomándolas en cuenta e incluso no pensando en ellas al construir edificios, banquetas y transportes. Por ejemplo, en otros países, el transporte público tiene un tipo de escalinata especial. Cuando una persona en silla de ruedas va a subir a un ómnibus, el ómnibus baja sus escaleras y pueden subir por ahí. Sin embargo, ustedes ven que esto no ocurre. No ven. Entonces, el carro, los autos, los ómnibus son solamente para las personas que pueden subir con sus dos pies, ¿no? Una persona que use silla de ruedas, acá en el Perú, no puede subir a un ómnibus. Si quiere irse a un hospital, tiene que tomar un taxi. Inclusive en los taxis a veces también no quieren, ¿no? Porque dicen, no, me demora mucho porque tengo que desarmar la silla, subirlo hasta que se demore, mucho se demora, entonces a veces tampoco no quieren hacerlos subir a veces ni un taxi, ¿ya? En un restaurante a veces no tienen una base, una escalerita que ellos puedan subir. Por ejemplo, si quieren subir a un segundo piso, no hay. O sea, si tú tienes silla de ruedas, a lo más vas a poder entrar al primer piso de un restaurante. No vas a tener acceso al segundo piso o tercer piso si el restaurante no tuviese, porque muchos de los restaurantes no tienen ni siquiera ascensor para que ellos puedan subir, ¿sí?
solamente hay escaleras. Y por una escalera va a ser difícil que una persona en silla de ruedas pueda subir, ¿ya? Entonces, las personas así están limitadas, ¿no? No hay, como repito, ustedes, no hay transportes, no hay banquetas, no hay eso. Entonces, se le hace difícil subir a esos sitios. Y por eso que es discriminado, ¿no? Y aparte, muchas veces esas personas son solas porque no tienen quien pueda ayudar, ¿no? Ellos prácticamente tienen que movilizarse de manera independiente, ¿ya? Listo. Entonces, eso es más o menos una idea o ejemplo de la discriminación social. A ver, ¿alguien me podría dar un ejemplo de discriminación social? ¿Alguien? Yo les he dicho algunos, por ejemplo, con los minusválidos. ¿Alguno de ustedes podría darme otro ejemplo que ustedes sienten que hay discriminación social? ¿Sí? A ver, piensen, pregunten por ahí, de repente está su mamita, su papito, pregunten. ¿Cuál era lo que nos dijo, profesor? No entendí muy bien. Ah, No claro. entendí muy bien si debíamos responder algo, como dice preguntar. Sí, o sea, puedes preguntar o puedes... No, nos está haciendo una pregunta. Sí, la pregunta es si ustedes tienen ejemplos de discriminación social. Por ejemplo, yo ya les expliqué, por ejemplo, las personas que tienen habilidades diferentes, así se les llama, habilidades diferentes, a veces se les hace difícil conseguir trabajo. Por ejemplo, una persona, un ratito, un ejemplo, bueno, le digo un ejemplo, pero una persona que tiene síndrome de Down, a veces no, a pesar de que a veces han estudiado, tienen una carrera técnica, tienen un cierto estudio, a veces no pueden conseguir trabajo. Una persona invidente, o sea, que no ve, ¿no? Ha perdido la vista, tampoco puede conseguir trabajo, a pesar de que es un profesional. Porque hay muchas personas invidentes que, por ejemplo, estudian, ¿no? Han estudiado, tienen una carrera, sin embargo, cuando ellos van a buscar un trabajo, no consiguen. Yo les he dado dos ejemplos. A ver, ¿qué otros ejemplos ustedes me podrían dar sobre discriminación social? Profesor, yo. A ver, ¿quién es yo? ¿Luciana? Yo, Luciana. Ya, a ver. Soy yo. A ver, Luciana. A ver, el resto, apaga su micro y escuchemos a Luciana. Si no, no escuchamos. Por ejemplo, hay algunas personas que como son diferentes, de repente sus costumbres no los tratan bien y a veces hasta dejan de respetar sus derechos que tienen. Ya, ejemplos. Dame ejemplos, por ejemplo. Como por ejemplo cuando una persona de repente está siendo juzgada y la otra persona dice pero que no porque él es de otro país y como usted dijo antes podría ser que en su país puede que todos sean ladrones y dice que él también es un ladrón y no respeta su derecho que es ser defendido, algo así. Claro, o sea, los están prejuzgando, ¿no? O sea, se les prejuzga, ¿no? Porque tú escuchas o escuchan, por ejemplo, una persona de tal nacionalidad hizo un roba, entonces esta persona que también es de esa nacionalidad también va a robar. O a veces escuchan, esta es una persona de color negro, todos los negros son ladrones, ¿no? Entonces, de repente no es así, ¿no? O sea, no se puede prejuzgar a las personas. André, a ver tú, gracias por tu participación. A ver, André, a ver, dame ejemplo de discriminación social.
No estoy jugando, André, tienes que darme ejemplos. Te veo jugando inquieto hace rato y no me contestas, no haces nada. Activa tu micro. Se escucha recortado. Ya, André, a ver, contéstame. A ver. André. No, pero Se escucha recortado. sí, pero todos me escuchan bien. No sé por qué tú no me escuchas recortado. No, profesor, sí se le escucha medio entrecortadito. Ah, Profe, sí. ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Sí te escucho. Profe, me botó. Dice el profesor que diga sí. Ya, a ver, ¿quién más quiere opinar acerca de la discriminación social? Alejandro, de repente. Celeste. Milenka. ¿Sí? ¿Nadie más? Ya. Entonces vamos a hacer, ¿qué cosa es la discriminación económica? ¿Ya? Discriminación económica. Discriminación económica. A ver. Primero vamos a ver qué cosa es discriminación económica. Mira, la discriminación económica o discriminación por condición económica, ¿no? Cualquiera de las dos formas, ¿ya? Es la discriminación, es decir, es el... Profe, se le escucha recortado. Ya, lamentablemente... Profe, Sí. ¿Todos me escuchan entrecortado? profe, No, ¿me puede profesor, escuchar? se le escucha bien. Ya, sí me están escuchando bien la Profe, mayoría. ¿me puede escuchar? Ya, cierren su micro, por favor, para explicar esta parte de la discriminación ¿Me puede económica. escuchar, profe? Sí, te escucho claro, muy claro te escucho. El problema es tu equipo que no escuchas bien. Ya. A ver, ahora sí, por favor, su micro, Alejandro, apaguen su micro para que yo pueda escuchar. La clase se está grabando, si ustedes no le escuchan bien en la grabación, lo van a escuchar nuevamente. Entonces, ¿qué cosa es discriminación económica? La discriminación económica o discriminación por condición económica es la discriminación, es decir, el trato desigual hacia algo o alguien, pero basado en factores económicos. André, por favor, apaga tu micro. André, apaga tu micro, por favor. Ya. Entonces, ejemplo, el empleo, el salario o los precios pueden ser algunos de estos factores. Ejemplo, ¿no? A veces en un trabajo, tú vas a un trabajo y ¿qué ocurre? Que a veces, de repente, a un grupo de personas se le paga más y a otro grupo se le paga menos. Solamente por el hecho, a veces es por la nacionalidad, ¿no? A veces, no, tú eres extranjero, te pago menos. Ya, si quieres, si no, te vas, dices, ¿no? Tú estás discriminando por la nacionalidad, pero ¿en qué te basas? En la economía. O sea, que no le pagas lo mismo que le pagas, por decir, a una persona del lugar. ¿Ya? También cuando hay una discriminación económica, cuando no dejamos, por ejemplo, un ejemplo estoy colocando, a una persona a nuestro negocio, a nuestro restaurante, porque la ropa que esta lleva no es tan cara como la que se exige. Entonces tú entras a un restaurante donde hay mucho lujo, pero tú entras de repente con una ropa sencilla y entonces a veces se te impide ingresar. ¿No? Esa es una forma de discriminación y que ahora sí se está penando. O sea, cuando un restaurante hace ese tipo de discriminación, tú lo puedes denunciar. O sea, nadie te puede
dejar que no ingreses a un sitio público, no solamente porque supuestamente tú estás mal vestido. El hecho que tú tengas una ropa más sencilla no significa que tú eres menos que otra persona. Entonces, cuando no dejamos entrar a una persona a nuestro restaurante, como ejemplo, porque la ropa que éste lleva no es tan cara como la que se exige, ese es un ejemplo. Cuando se impide el acceso a personas que se encuentran por debajo de un determinado umbral salarial también, o cuando pagamos un salario más bajo a una persona por pertenecer a un grupo minoritario. En todos estos casos estamos ante una discriminación económica. Cuando dice cuando pagamos un salario más bajo a una persona por pertenecer a un grupo minoritario. Eso se ve mucho en en algunos negocios, ¿no? En algunos negocios, por ejemplo, tú vienes de provincia, eres provinciano, recién vienes a Lima y, digamos, te contratan ya, entra a trabajar a mi negocio, a mi sitio. Entonces tú, por ser de provincia, te pago menos. Tú, por ser de Lima, te pago más. A pesar que ambos hacen el mismo trabajo. Esa es una forma también de discriminación. Es una discriminación económica. ¿No? Pues dicen, no, ¿para qué te voy a pagar más si tú vienes de provincia? No, no. Al de Lima, como el de Lima va a reclamar, sí le pago bien, pero al que, como tú vienes de provincia, te voy a pagar menos. Entonces es un tipo de discriminación económica, ¿ya? Económica. Estos son ejemplos de lo que está basado en cuestiones económicas. Otro ejemplo, mira, ¿ves? Por tanto, hablamos de una discriminación basada en factores económicos y que afecta a determinadas minorías económicas. Otro ejemplo, un ejemplo de discriminación económica podría ser la que se produce cuando bueno, acá habla de inmobiliaria, pero podría ser una casa, ¿no? Por ejemplo, se niega a alquilar la casa a una persona por ser de una minoría determinada, caracterizada por salarios bajos. A veces ustedes algún día yo he visto en algunas casas que colocan, por ejemplo, avisos, se alquila casa, pero ponen ahí, excepto personas, por ejemplo, de nacionalidad venezolana. Ya, es un ejemplo, o sea, ahí están discriminando. Es una forma de discriminar, ¿no? Cuando colocan ahí un aviso bien grande, se alquila casa, pero no, a extranjeros no. Y si son venezolanos, menos. Esa también es una forma de discriminación. O sea, piensan que esa persona, por ser de repente extranjera o por siempre se dice o se habla de ciertas personas que de repente no me van a pagar o me van a robar, entonces no le dejo o no le alquilo mi casa, ¿no? Ese es otro ejemplo de discriminación. O cuando una entidad aseguradora ofrece precios más altos para determinadas minorías, basándose en un factor económico que imposibilita a estas minorías acceder a determinados servicios. O sea, eso cuando habla de asegurar, por ejemplo, yo tengo mi auto, entonces yo lo puedo asegurar, pero como esa persona tiene bajos recursos, entonces yo allá le pongo que me pague una cantidad muy alta, muy exorbitante, porque justamente con la intención de que esa persona no entre o yo no le pueda dar algún tipo de servicio. Ya, ese es todo
son ejemplos de discriminación de tipo económico y de tipo social. ¿Ya? En la otra clase ya vamos a ver otro tipo de discriminación. En esta clase solamente estamos viendo dos tipos de discriminación. ¿Ya? Entonces ustedes pueden observar entonces el título. Pueden ver a su pantalla, así se ve, ¿no? Ya, eso es lo que ustedes van a escribir. Y acá falta un pedacito más, vamos a achicarle a un 90%. Ya, ahí está, miren. Ahí está. Eso es lo que sí es regular, lo que tienen que escribir. Está el concepto de discriminación. Profesor, entonces todas estamos escribiendo. Sí, eso es lo que ustedes van a copiar ya en su cuaderno. Repito, título, ponen la fecha. Ya está la fecha por acá arribita. Espérate. La fecha está arriba, ponen la fecha y este es el título de la discriminación. ¿Qué cosa significa discriminar? ¿Qué cosa significa discriminar? ¿No? Acá está el significado. Y acá hemos visto dos temas de hoy, discriminación social y la discriminación económica. ¿Ya? Todo eso tienen ustedes que copiar. ¿Ya? Por ejemplo, los que no pueden abrir un archivo PDF, pueden hacerle una captura y lo van a tomar como imagen. ¿Sí? El que quiera hacer una captura lo puede aproveche para hacerlo. Entonces les doy un tiempo para que vayan copiando para luego entrar a la clase de razonamiento matemático. Ya estamos en la hora de razonamiento matemático. Ya, entonces, háganle una captura, por favor, una captura, ¿sí? Los que no pueden, pero es lo mismo que está en archivo PDF. Háganle una captura, ¿sí? Los que... Celeste, de repente, dale captura para que puedas copiar. Celeste. Ya, Renzo, hágale una captura. Profe, ¿Sí? ¿qué Profesor, ya le hice. personales? Sí, razonamiento matemático, vamos a continuar la clase que hemos hecho, que nos falta una hora de la clase anterior todavía. Otra cosa, no se olviden de que ya está habilitada la plataforma. Nos toca, o día pueden hacer, o día hacen razonamiento matemático y el curso de, el razonamiento matemático y el curso de religión, los que llevan religión. Ya, listo. Entonces, entramos, ya nos pasamos 5 minutos más, entramos para hacer razonamiento matemático. ¿Ya? ¿A las 10? No, 5 minutos más. Son 9:32, 9:37. 9:37 entramos, ¿ya? ¿Listo? Ok.